Títulos son los del diario El Liberal, en este caso de Santiago del Estero. Tenemos la posibilidad de escuchar, Gastón, si te parece a vos, así mientras le damos la bienvenida a Agustina Díaz, una amiga con la que vamos a hablar en un minutito. Quiero que escuchemos a Dominique Cantor. Dominique Cantor es vicepresidenta del Consejo Asesor de ASDRA. No sé si lo tienen al video exactamente. Porque Dominique Cantor es una persona con síndrome de Down y le exige al presidente de la Nación que tenga la grandeza, de la que un poco ya sabemos lamentablemente carece, de ofrecer sus disculpas por la cantidad de agravios que ha sufrido justamente las personas, ¿no? La comunidad de personas con síndrome de Down a partir de las cargadas y demás que se han hecho en las redes sociales. Esto decía Dominique Cantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de ASDRA, que es la Asociación Argentina de Síndrome de Down, en un video que se hizo viral. Mirá. Hola, me llamo Dominique Cantor, soy la vicepresidenta del Consejo Asesor de Síndrome de ASDRA. Quiero pedirle al presidente que pida disculpas públicamente por lo que hizo y defender al colectivo de discapacidad, la persona con discapacidad intelectual, o sea, el síndrome de Down, porque nos sentimos ofendidos las personas con síndrome de Down. No merecemos este trato, no merecemos que nos ofendan y que nos hagan mal diciendo esas cosas. Pero por favor al presidente del país que pida disculpas públicamente a todas las personas con discapacidad intelectual y a las personas que tienen síndrome de Down. Muchas gracias. Muy bien, era allí la vicepresidenta de justamente ASDRA, la vicepresidenta, ya te voy a contar bien cómo es el cargo, donde justamente lo que reclama es una disculpa pública del presidente de la Nación en este brutal ataque que ha hecho para con las personas con síndrome de Down. Previamente hablábamos de una situación terrible que se ha vivido en la provincia de Santiago del Estero y tiene que ver con un femicidio. Lamentablemente tenemos que decir un femicidio más. Y desgraciadamente ayer fuimos partícipes. Vos sabés que somos el único canal de la República Argentina que a veces, no sé si está bien decirlo o no, de pasar en vivo lo que pasa en la sala de conferencias cuando habla el vocero presidencial Manuel Adorni. Ayer nos enteramos que Manuel Adorni anunciaba el final de las, por supuesto, el fin del lenguaje inclusivo en la administración pública. Miles de periodistas, 4 en realidad, oficialistas, operadores, yo les digo más operadores periodísticos que periodistas, haciendo editoriales enormes del uso de la E, del todes, de la X. Muchachos, se quedan en la chiquita, digo, ¿no? No tienen mucho para mostrar en cuanto a esta situación. Digo, en el país de la libertad o en un partido que vive pregonando la libertad, hay prohibiciones. Y el otro de los temas que también anunció Adorni tiene que ver con el fin de la perspectiva de género en la administración pública. Un laburo que ha sido durante los últimos 4 años muy intenso. Se ha dado también, digo, hay que decirlo, durante el muy final del gobierno de Mauricio Macri también ha habido charlas, disertaciones, capacitaciones en
perspectiva de género en la administración pública. Bueno, todo después de un aberrante femicidio ocurrido en la provincia de Entre Ríos que tiene que ver con la muerte de Micaela García. Una de las personas que más ha tenido que ver con esta cuestión que es la perspectiva de género es Agustina Díaz. Agustina Díaz es politóloga, es especializada en género y obviamente nos va a dar una mirada y una reflexión respecto de lo que se anunció en el día de ayer en el Gobierno Nacional y que festejaron, ¿viste? Lo decían como festejando, que eso es lo que un poco más duele, no se entiende, mucho troll aplaudiendo esta decisión porque se termina el curro, como dijo Adorni, se termina el curro del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género. Estoy hablando demasiado y tengo a una de las mejores politólogas que también ha sido especializada, es especializada en géneros, y Agustina Díaz, y la voy a saludar. Agustina, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día, soy Pablo Sigliuti. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un buen día para la audiencia. Y bueno, como decías, preocupados, tristes por esta disposición del Ejecutivo Nacional que va en sintonía con bueno, todo un escenario, ¿no?, social. Y me parecía importante lo que señalabas porque si bien las discusiones sobre el lenguaje inclusivo siempre estuvieron y están bien que así sean, y hay un montón también de discusiones en torno al lenguaje y eso me parece que va por otro camino, creo que lo esencial acá es pensar esto de, como se dijo, la prohibición de la perspectiva de género dentro de la Administración Pública Nacional. Incluso pareciera que podría haber sanciones, ¿no?, frente a quienes insistieran con la perspectiva de género. Y la perspectiva de género es mucho más superadora que la utilización de algunas herramientas que se conocen como lenguaje inclusivo. La perspectiva de género es el reconocimiento de que existen en nuestra sociedad relaciones asimétricas de poder y que algunas de ellas están ancladas en función del género al que pertenecemos las personas. Y para nada niega la perspectiva de género otra forma de discriminación, de violencia y desigualdad que también existen en la sociedad. Y quienes hemos trabajado en la instrumentación de la ley Micaela en estos últimos 5 años, realmente damos fe, damos cuenta que cada taller, cada charla de ley Micaela sirvió para en los entornos laborales públicos y también privados, porque hubo muchísimas empresas y organizaciones privadas que también adhirieron a la ley Micaela e instrumentaron planes de capacitación al respecto. Nos ha servido para hablar de otras cosas que pasan en el entorno laboral y no tenemos espacios para hacerlo, porque el objetivo de estos planes de capacitación que eran obligatorios porque la ley todavía sigue vigente y hablan de obligatoriedad, tenían que ver, por un lado, con capacitar a las personas que se desempeñan en el Estado para tener un actuar eficiente para prevenir o para el tratamiento de situaciones de violencia, por motivos de género y otras. Y por otro lado también, otro de los objetivos de la ley era crear entornos laborales libres de violencia y que sean más promotores de la igualdad. Como vos decías, esta ley lleva el nombre de una víctima de género, de violencia de género, perdón, cuyo caso reveló que la falta de perspectiva de género por parte de las personas que actúan en nombre del Estado realmente no termina preservando la vida, la integridad y la libertad de las mujeres y las disidencias. Y también tenemos que recordar que esta ley fue votada por una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados durante el gobierno del presidente Macri, con solamente un voto en contra en todo el recinto de la Cámara de Diputados, que era del diputado Olmedo de Salta, y que en la Cámara del Senado fue votado por unanimidad. Fue una de las leyes de la democracia con más votos y además adherida también por ley por los 24 distritos que conforman la República Argentina. Todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionaron leyes como no ha pasado con ninguna otra ley. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Que fue una ley realmente consensuada, trabajada y legislada por cuerpos de representantes de las comunidades, de sus pueblos, que supieron que esto era una herramienta exigida por la sociedad e importante. Entonces, es muy difícil medir
cuál es el impacto que ha habido sobre los casos de la perspectiva de género. Pero lo que yo sí te puedo decir, Pablo, es que más allá de que quede un montón de camino todavía por recorrer, realmente la aplicación de la ley Micaela contribuyó enormemente a que las personas estuvieran más sensibilizadas, a que se construyeran dentro de las instituciones protocolos de actuación frente a los casos de violencia, en hospitales, en comisarías, en escuelas. Entonces, realmente, ¿no? Todo lo que hacen desde el Ejecutivo Nacional parece revestir de un carácter ideológico totalmente fundamentalista, en donde hacen bombo y hacen ruido con medidas que toman que en realidad, digamos, solamente lo hacen por un sentido ideológico sin ver, sin medir qué tan eficiente es esa medida, qué tan indicada es esa medida, ¿no? Entonces, creo que con esta intención de golpear al feminismo o a las causas del feminismo, terminan, ¿no? Bueno, teniendo este tipo de procederes en simultáneo al que, ¿no? Respecto también a todo el tema del lenguaje y demás, en simultáneo a que el presidente de la Nación, a través de sus redes sociales, maneja niveles de lenguaje totalmente vulgares, discriminatorios. Entonces, realmente un nivel de incoherencia también, ¿no? Tremendo. Sí, Agustín, digamos, te olvidaste capaz de que no te olvidaste, o digo, quizás no reparaste también en en el momento en el que Adorni también dice que es el negocio de la perspectiva de género, ¿no? Acusando digo, yo te conozco personalmente y no tengo nada que aclarar, ¿no? Pero acusar de robar o de ser corrupto, cuando no hay una sola prueba de esto, solo meterle fichas a la gente que parece ser le molesta que el otro diga todo, es que no era obligatorio. Bueno, en fin, lo que ya habíamos dicho, digo, también, ¿no? Es embarullar la cabeza de la gente en un momento donde está prácticamente... lo voy a decir coloquialmente, es todo un quilombo. Entonces, digo, a partir de eso, también acusar de chorros o meterle a la cabeza de la gente palabras e ideas que no son verdad, digo, ayudan cada vez más a los que han votado este gobierno convencidos de que los anteriores eran todos delincuentes, se sigan convenciendo de que está bien el camino, mientras por otro lado nos matan de hambre, ¿no? Digo, entonces, Sí, y también decir, respecto a esto que decís, Pablo, y al discurso del recorte, el ajuste, la motosierra y demás, durante los últimos 4 años, en la gestión de 2019 a 2023, en donde fueron años de una fuerte instrumentación de la ley Micaela, había un reclamo por parte de quienes estábamos en los planes de capacitación de los distintos organismos. En mi caso fui la responsable de la ejecución de la ley Micaela en el Ministerio del Interior de la Nación, que comprendía no solamente la administración centralizada, sino también RENAPEN y Migraciones, con una población, una dotación de personal de algo así como 5.000 trabajadores y trabajadoras. Un reclamo que teníamos era que la ley, o el punto más flojo, y esto también siempre lo decimos desde la Fundación Micaela García, que fue la que crearon los papás de Micaela después de su femicidio, es que la ley no tiene un presupuesto propio, sino que dice que los planes de capacitación y todo el armado de los equipos de instrumentación de las capacitaciones de la ley Micaela tienen que salir de los propios presupuestos de los organismos. Esto hacía que no haya un presupuesto especial. Y quienes estuvimos a cargo e instrumentando, en el caso del Ministerio del Interior eran 70 trabajadores y trabajadoras que daban todas las semanas talleres de perspectivas de género, nadie cobró un centavo por fuera de su salario por hacer esas tareas. Todas las personas, y esto fue la realidad en la gran mayoría de los organismos, porque no teníamos presupuestos propios. La mayoría de las personas, además de las tareas que cumplíamos y desarrollábamos en nuestros organismos, además, voluntariamente integrábamos los equipos de aplicación de la ley Micaela. Entonces, esto también que vos decías me parece importante señalar, porque estaría muy bueno que realmente con seriedad hicieran un estudio, investigaran los presupuestos ejecutados de los años anteriores, las ejecuciones presupuestarias de cada uno de los organismos, y ahí se van a dar cuenta y entender que la instrumentación de la ley Micaela, que permitió que miles de trabajadores y trabajadoras del Estado sean capacitados, lo haga sin que eso constituyera un peso más en la erogación presupuestaria nacional. Entonces, ha habido un gran compromiso por parte de los trabajadores y las trabajadoras en la instrumentación de la ley Micaela,
mucho más allá de un reconocimiento económico que de hecho no nos parecía justo en su momento y era un reclamo que teníamos cada vez que teníamos la posibilidad de conversar con aquellas personas que estaban en el Ministerio de las Mujeres, que era frente a quienes nosotros convalidaban nuestros planes de capacitación. Entonces, esto que vos señalás, Pablo, es muy importante, porque no solamente que no hay ninguna instancia de corrupción asociada a la instrumentación del plan de capacitación en Ley Micaela, sino que además realmente no constituyó una erogación presupuestaria distinta a la que ya tenían los organismos. Tiene que ver con crear, ¿no?, esta falsa idea de que los recursos del Estado se estaban utilizando para cualquier cosa en vez de lo importante. Más allá que esto también es importante, ¿no? Seguramente. Pero me parece importante recalcar y señalar esto, que la instrumentación de la ley Micaela fue gracias al compromiso de los trabajadores y las trabajadoras y que no representó para el Estado argentino ninguna erogación presupuestaria extraordinaria, muy por el contrario, era un reclamo por parte de quienes estábamos a cargo de la instrumentación de estos planes de capacitación, porque no teníamos recursos, porque no había forma de a las personas que todas las semanas daban talleres poder recompensarlos económicamente y lo hacían por compromiso con la temática. Varones y mujeres por igual también, esto hay que decirlo, no era una cuestión que solamente lo instrumentábamos mujeres, sino que eran equipos extraordinarios de trabajadores muy comprometidos. Entonces, bueno, todo forma parte, como vos decís, de intentar confundir, ¿no? O intentar generar un enojo con algo con lo que no tendría que haberlo para nada. Exacto, exactamente. Achu, ha sido muy clarificadora. Esto nos enteramos nosotros ayer sobre el aire, sobre el vivo. Insisto, somos el único canal que ponemos la conferencia de prensa enterita, desde que se para hasta que termine. A las puteadas después terminamos, pero me parecía muy necesario aclarar este tema, sobre todo la de la acusación ruin de un tipo que lo único que hace es mostrar cada vez su soberbia y que realmente lo que hace es confundir más a la gente. Así que te propongo cuando vos quieras, Achu, están los micrófonos, las cámaras abiertas, tendremos que implementar. Entiendo yo, vemos después cómo lo hacemos, si te parece, lo charlamos más luego, no sé, algún espacio semanal o mensual para tener este tipo de charlas, me parece que son necesarias, por lo menos ya que el Estado Nacional decidió terminar con la perspectiva de género, me parece que estaría bueno incluirlo en un canal tan federal como es Argentinísima Satelital. Totalmente, Pablo, te agradezco un montón y también seguir pensando, ¿no? Estos días fueron muy movilizantes también por lo que sucedió con estos mensajes discriminatorios y violentos, por ejemplo, respecto a las personas que tienen síndrome de Down, Sí, sí. ¿no? Esta intención de ridiculizar y bueno, y así lamentablemente podemos sumar un montón de elementos que hacen en los discursos de odio. Seguramente en la audiencia habrá un montón de padres y madres que están ahora trabajando con sus hijos, con sus hijas en el retorno a la escuela, tratando de evitar situaciones de violencia, de discriminación, de bullying. Bueno, ¿cuál es la sociedad que los adultos estamos conformando para que esas lógicas no se reproduzcan en los niños, en las niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, creo que cuando empezamos a pensar cómo estas cuestiones inciden en nuestra vida cotidiana, en cómo se arman los sentidos comunes, en cómo los prejuicios nos terminan impactando de algún modo, bueno, hay una responsabilidad, mientras más responsabilidad pública tenés, más tenés que ser custodio de no propiciar el odio, la denigración del otro, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no solamente es perspectiva de género, sino que es perspectiva de los derechos de las personas, Exacto. perspectiva del respeto a la dignidad humana, ¿no? Creo que eso es un poco lo que está en juego. Quedamos, Agustina, en seguramente muy pronto una nueva charla. Te mando un beso muy grande y gracias por este tiempo. Un cariño. Que estés muy bien. Agustina Díaz, politólogo, especializada en género, echando un manto de claridad ante las terribles denuncias de un impresentable que hoy se quiso quedar un ratito más en la cama. La conferencia de prensa, si es que quiere Claudio Santamaría, la pondrá a la 1 de la tarde porque va a ir a la 1 de la tarde.